Hermanas, buen día. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Gracias a Dios por la vida de Gris, porque esta serie que terminó nos enseñó a conocer más de la vida de David. Y vamos a comenzar con las cartas del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer del versículo 1 y 2. Y primero vamos a hacer una introducción de todo lo que el apóstol Pedro vivió durante esos 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, y cómo nuestro Señor Jesús lo escogió para ser su discípulo. Y en esta pequeña introducción recordemos cómo fue testigo Pedro también de tantas señales que hizo nuestro Señor Jesús, de todo lo que le enseñó a amar con ese amor que viene de Dios y que lo dio a los demás, y cómo fue que nuestro Señor Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, y que Pedro, pues su significado es esa piedra, y así nosotros somos como esas piedras que serán moldeadas para edificar el cuerpo de Cristo. Y como el Señor Jesús le dijo a Pedro que su iglesia no iba a desaparecer, y a la fecha sigue la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dijo y porque todo lo que sale de Él es verdad, y todo lo que está escrito se va a cumplir. Y le dijo a Pedro que ni el Hades podría destruir su iglesia. Vimos cómo Pedro, aunque lo negó, al final nos dio un ejemplo. Nuestro Señor Jesús nos dejó escrito un ejemplo de alguien que hizo justicia por su propia mano, y alguien que se arrepintió aunque lo negó a su maestro. Es lo que busca nuestro Señor Jesús. Aunque fallemos, ir arrepentidos delante de Él para seguir en su camino. Porque como dijo Pedro, ¿a dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y así como ese Pedro que fue valentonado en su momento, pues fue toda una transformación por querer de todo corazón obedecer a nuestro Señor Jesús. Y cómo fue que nuestro Señor Jesús también le mostró que Él iba a llevar el evangelio a los gentiles, y que el mismo Padre le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También recordemos cómo Pedro no se imaginaba lo que iba a tener al seguir a nuestro Señor Jesús, y es ese galardón que Pedro tuvo y que va a tener en el día postrero, reinando, sentándose en uno de esos 12 tronos delante de Dios. También vimos cómo Pedro fue testigo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por la paga de nuestros pecados, y de su resurrección venciendo la muerte. Y con esta pequeña introducción vamos a ver cómo ese Pedro, guiado por el Espíritu Santo, escribió 2 cartas. Y esta serie así se llama: Primera carta de Pedro y Segunda carta de Pedro. Pero el tema número 1, yo le puse de título ¿A quién va dirigida esta carta? Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, pues aquí Pedro se está presentando como apóstol de Jesucristo, y ya lo vimos y lo confirmamos que así fue.
fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estaba dirigida a los que eran perseguidos en diferentes regiones del mundo. Todas estas regiones que mencionamos están en Turquía. Así que los destinatarios estaban alrededor del Mar Muerto. Y Pedro, así como a ellos, a nosotros también nos está enseñando y nos está exhortando a mantenernos firmes en esa fe, firmes en esas pruebas. Y a través de estas cartas de Pedro vamos a ir aprendiendo cómo Pedro nos da esos consejos sabios. Y en su momento a esos hermanos que por causa del Evangelio estaban siendo perseguidos. Nosotros hasta ahorita gracias a Dios no hemos sido perseguidos como tal que tengamos que salir de nuestras casas y dejarlo todo. Estos hermanos sí huían y perdían a lo mejor hasta sus propiedades, pero como dice la palabra, es mejor seguir a Cristo. Y como vamos a ir estudiando, Pedro nos dice que no nos sorprendamos del fuego de prueba que ha de venir sobre nosotros. Ellos eran peregrinos, no solo por el Evangelio, sino porque no pertenecían a este mundo. Y es mejor padecer por el bien. Y ya aquí Pedro no incita a nadie a rebelarse o a hacer una revolución. No. Y como vemos en las cartas también de Santiago y de los demás discípulos, nadie de ningún discípulo los incitó a rebelarse al Imperio Romano, sino que pacíficamente fueron y sabiamente fueron infiltrando para llevar el Evangelio. Y que como hemos estudiado, la salvación conlleva sufrimiento. Y como les digo, no hemos pasado esa persecución que llevaban estos hermanos, pero que gracias a Dios que les fortalecía y que creyeron que la iglesia de nuestro Señor Jesús iba a prevalecer, como les decía al principio, iba a prevalecer y que nunca será destruida. Y en el versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bueno, aquí nos está diciendo que elegidos según el previo conocimiento de nuestro Dios Padre. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu Santo nos ha hecho santos. Y como resultado somos limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes que estábamos peleados no obedecíamos, pero ahora que nos santificó el Espíritu Santo, nosotros le debemos obedecer. Le tenemos que obedecer. Así como esos hermanos que fueron perseguidos le obedecieron. Somos nacidos espiritualmente para obedecer y ser limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me recuerda lo que dice en la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y vamos a leer Hebreos 9:22 al 28 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios: a los que hemos sido perdonados a través del sacrificio de Cristo para quitar nuestro pecado. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que eran solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, y no entró en el cielo para
ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año, con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar el pecado de muchas personas. Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Y en Hebreos 10:22 dice que entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Así es, hermanas. Entonces, por eso yo le puse de título ¿a quién va dirigida esta carta? Pues a los que hemos sido perdonados a través del sacrificio de Cristo, para quitar nuestro pecado y ser santificados en el Espíritu para obedecer. Y Pedro termina este versículo deseándonos gracia y paz os sean multiplicados. Bendiciones, hermanas.